Está con nosotros el doctor Rodolfo Romero. Don Rodolfo es investigador del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y han hecho un estudio muy ilustrativo, interesante, esclarecedor sobre precisamente cuánto influyen las medidas de contención que se han aplicado desde marzo del año pasado en la reducción de contagios de COVID-19 en nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, don Ignacio. Un gusto estar con usted y con todas las personas que nos escuchan y nos ven por televisión. Doctor, hay datos recientes antes de entrar con los gráficos que nos enviaron y que creo que pues son bastante claros sobre el tema de la tasa de contagio. Bueno, en las últimas semanas hemos visto entre incrementos y decrecimientos de la tasa de contagio. Sin embargo, pues el incremento sostenido que tuvo el país en esta temática hace algunas semanas es la que nos pone en esta situación compleja y crítica en este momento, sobre todo a nivel de hospitalización. La expectativa es que esa tasa pues por lo menos se logre estabilizar y a partir de ahí ojalá que vaya a la baja, y eso nos llevaría en las próximas semanas, como lo han explicado diferentes compañeros expertos en el ámbito estadístico, nos llevaría a un mejor escenario. De momento pues la presión en el contagio es lo que está generando la presión justamente a nivel hospitalario y la cantidad de casos que hemos tenido en los últimos días, don Ignacio. Doctor Romero, en algún momento me comentaba el doctor Luis Rosero Bixby que por algo que no va a pasar, si por un milagro hoy no tuviéramos un solo contagio, el efecto que traemos por la gran cantidad de contagios en las últimas semanas provocaría que durante las próximas 2 semanas seguiríamos con una tremenda presión en los servicios de salud. Efectivamente, don Ignacio, tal vez la analogía que al inicio de la pandemia empezamos a comprender y a entender de este fenómeno es que esto es como un ferrocarril, como un tren en este momento que va a gran velocidad, y tratar de detenerlo no va a ser algo simultáneo. La contención de la enfermedad y del contagio pues la vamos a ver en las próximas semanas, pero no es algo inmediato, lamentablemente. Entonces, aunque hoy el país tiene más medidas puestas en práctica, y esperemos que también la población con una mejor conciencia de la situación en la que estamos, no significa que aunque estemos tomando medidas y aunque tengamos una mejor conciencia, el escenario de los próximos días necesariamente va a ser el que todos y todas queremos. Pero sí, en las próximas semanas, unas 2, 3 semanas posteriormente, pues vamos a tener unas mejores características y unos mejores datos y un mejor escenario si logramos este proceso de contención efectivamente. Se lo preguntaba también, doctor Romero, a don Luis Rosero, cuando le decía que la situación en este momento, yo se lo decía hace un mes, obviamente en este momento también se puede aplicar, conforme a lo que usted dice, estamos viviendo los peores días de la pandemia. Vimos ya un día con 48 fallecimientos. Sin embargo, aunque estamos viviendo los peores momentos y podrían venir, ojalá si no sea, días en las próximas 2 semanas igual de graves o más graves, la realidad es que con las medidas que estamos tomando podemos ya al plazo de 3, 4 semanas ver luz al final del túnel, doctor. Sí, bueno, esa es una buena hipótesis. Desde una perspectiva de datos y de información, lo que hemos visto es que a la hora en que se han aplicado las medidas, estas tienen un nivel importante de efectividad y vemos un comportamiento más positivo de los datos y la cantidad de contagio que hasta ahora teníamos. Yo tal vez quisiera en ese sentido, pues no solo con establecer medidas es suficiente. Aquí tenemos que de una u otra manera
ser muy solidarios todos y todas. Las medidas son líneas o reglas que de una u otra manera tenemos que seguir cumpliendo, pero lo más importante es si las reglas realmente cada uno y cada una de nosotros las cumple, ¿verdad? Digamos, alrededor de todos estos aspectos, sobre todo el tema de la movilidad o las restricciones que en los últimos días se han venido generando al tema de la movilidad, pues la movilidad tiene que ver con un tema de exposición y entre más nos movamos, más expuestos vamos a estar al virus. Digamos, en un sentido muy lógico, lo importante aquí es que cada uno de nosotros, como ciudadanos en Costa Rica, tomemos buenas decisiones. No esperemos solo que sea el gobierno o las autoridades quienes tomen decisiones. Yo creo que aquí cada uno y cada una de nosotros tiene que tomar las mejores decisiones posibles, entendiendo que 780,000 personas en nuestro país sí o sí tienen que salir a trabajar todos los días porque son sus medios de vida y si no, no tendrían sustento. Entendiendo eso, pues esas personas tienen que poder protegerse muy bien, tienen que poder tomar las medidas de distanciamiento y todas las reglas que ya conocemos todos, las conocemos, pero lo importante es cómo las aplicamos. Y en la medida en que logremos eso, pues vamos a tener un mejor escenario, ojalá pronto. Doctor Romero, vamos a ver dos gráficos que realizaron ustedes. El primero es balanza de riesgos por COVID-19 en Costa Rica, que tenemos en pantalla, y le pediría a doctor Romero que nos lo explique. Gracias, don Ignacio. Sí, en realidad es una ecuación, digamos, desde una perspectiva del riesgo. Este es un fenómeno que tiene diferentes perspectivas, diferentes variables, diferentes elementos que afectan la situación del país que estamos viviendo. Lo ponemos en una balanza porque lo que tenemos que lograr justamente es el equilibrio, un equilibrio entre la capacidad de respuesta que tiene el país al tener una aplicación efectiva de protocolos, al tener una aplicación efectiva de las restricciones, por supuesto, entre más vacunación o acelerar las posibilidades de acelerar el ritmo de vacunación, con todo lo que esto implica, la capacidad hospitalaria, ya nuestras autoridades sanitarias nos han dicho, bueno, la capacidad hospitalaria en camas de cuidados intensivos al inicio de la pandemia era menor a la tercera parte de lo que hoy tiene el país y eso es algo muy importante y también admirable. Y la observancia en el territorio, los gobiernos locales, las autoridades en el nivel local, pues también deben ser parte de ir observando, de ir regulando, de ir viendo cuál es el comportamiento de las personas y generar condiciones particulares en el territorio. Eso es lo que al lado derecho de la balanza decimos una capacidad de respuesta en el territorio. Debemos aplicar medidas tanto en la generalidad del país como en el ámbito particular, local, cantonal, distrital. Pues este fenómeno afecta de manera distinta y según las condiciones también que tengamos en el territorio. Del lado izquierdo, pues tenemos tres variables. Normalmente nos concentramos mucho en la variable roja, que es la amenaza, que es la enfermedad, donde tenemos más de 290,000 casos reportados al día de ayer. Lamentable, son cifras lamentables y queremos que esto es lo que nos suba. Pero tenemos que entender otras dos variables que también nos llevan a esa balanza negativa y tiene que ver con las condiciones de la vulnerabilidad y la exposición. La exposición traducido a un concepto de la movilidad, ¿verdad? A mayor exposición, a mayor movilidad, pues vamos a tener mayor exposición, como lo decíamos, de tal manera que en la medida en que podamos tener movilidad, si es estrictamente necesaria, con buena protección o evitando la mayor cantidad de exposición, pues estaríamos trabajando positivamente hacia contener la pandemia. Y el otro elemento que es importante comprender y entender es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad asociada a la pobreza, al hacinamiento. Bueno, la población adulta mayor, por dicha, en nuestro país en este momento, pues está ya en gran forma pues vacunada. Pues esta era una población que al inicio de la pandemia pues tuvo una gran afectación y ahorita en este momento pues la población entre los 20 y los 60 años es la que está siendo más afectada, no solo a nivel de contagio, sino también a nivel de hospitalización y de complejidad
en el tratamiento propiamente. Entonces, hay que ponderar, hay que entender este fenómeno desde lo que nosotros llamamos multivariables. Aquí tenemos que entender no solo la enfermedad, sino también el nivel de exposición que como población tenemos y las vulnerabilidades que son implícitas, ¿verdad? A nuestro país, a las condiciones, a ser un país de renta media, pues aquí tenemos algunas condiciones que indudablemente pues afectan o generan un impacto mayor de lo que entendemos por el COVID-19. De tal manera que todas esas poblaciones vulnerables tenemos que poder apoyarlas de una manera muy solidaria y seguir saliendo adelante en este proceso. Doctor Romero, hay otro gráfico que realizaron ustedes allá en el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica que estamos viendo en pantalla. Le pediría ahora que nos lo explique, pero lo que este gráfico, este trabajo evidencia es el nivel de reducción de casos positivos de COVID-19 por semana dependiendo de las medidas de contención. ¿Es así, doctor Romero? Sí, señor, correcto. En realidad esto parte de una necesidad de información de la población costarricense y nosotros desde la Universidad de Costa Rica pues estamos también llamados a estudiar y analizar estos fenómenos. Yo soy parte de un equipo de 15 investigadores e investigadoras de la universidad de 7 unidades académicas. En este caso pues es un modelo desarrollado por el doctor Warner Rojas que hemos ido analizando e interpretando desde el segundo semestre del año pasado. Y a la gran pregunta que teníamos los costarricenses, ¿las medidas que el país está adoptando son efectivas o no son efectivas en la contención? Pues este modelo que el doctor Rojas ha desarrollado y que en conjunto con todos los investigadores e investigadoras hemos venido analizando y poniendo en perspectiva también para poderlo comunicar, es que efectivamente las medidas que el país ha tomado han sido efectivas. Imagínense que en este momento, una corrida que hizo el doctor Rojas el día de ayer, en este momento, si el país no tuviera medidas, estaríamos reportando alrededor de 64.637 casos. Hoy reportamos 18.021, no es nada despreciable, ya hemos visto el efecto de esto en nuestros hospitales, pero si no tuviésemos medidas, tendríamos alrededor de 64.637 casos reportados por semana, alrededor de 8.000 casos diarios, de tal manera que las medidas son efectivas y en esa perspectiva pues esto se va adaptando en función de las medidas, entran en rigor o no, y de ahí los porcentajes relativos que cada una de las medidas tiene. Esta fue una corrida que hicimos hace alrededor de un mes, justamente a final de esta semana. Estábamos esperando pues el efecto de las medidas de las últimas 2 semanas para hacer la contabilidad y revisar el efecto. Por ejemplo, la vacunación. En ese momento, hace un mes, tenía una efectividad de alrededor del 16%, en este momento anda alrededor del 26%, de tal manera que la vacunación pues, sigue siendo pues, una de las medidas efectivas y va logrando rápidamente ganar el terreno, digamos, en la contención, que es lo que ocupamos. Y también, doctor Romero, destacar, porque en los últimos meses hemos visto si cabe el término, una epidemia de salubristas y de especialistas que hablan sobre las medidas de restricción. En el caso concreto, por favor, pongamos de nuevo el gráfico, la restricción vehicular se ve, doctor Romero, como la más efectiva para impedir, para contener los contagios de COVID. Sí, don Ignacio, como le digo, esto es un modelo que se adapta a las condiciones de restricción que el país va adoptando. En ese momento, hace un mes, era una de las medidas que tenía mayor predominancia, pues era una de las medidas que había tenido o que estaba teniendo hasta ese momento pues una mayor aplicabilidad. Por eso se ve que es una de las medidas más efectivas en un momento. La medición de hoy podría ser un tanto distinta. Le cuento, por ejemplo, que en el segundo semestre del año pasado, la medida o la restricción más efectiva en la contención
estaba depositada justamente en el trabajo remoto que se estaban haciendo en los centros educativos y en los lugares de trabajo como una medida muy efectiva en la contención, ¿verdad? Pero vuelvo e insisto en poner esto en una balanza. El hecho del trabajo remoto en centros educativos es una medida muy importante y ojalá toda la población estudiantil, niños, jóvenes, pudiésemos tener, digamos, el acceso a la educación virtual. Pero lamentablemente no es así. Entonces retomo el tema de la vulnerabilidad. Tenemos una gran población altamente vulnerable que no necesariamente tiene acceso a la educación y por tanto pues hay que poner en un balance y una perspectiva esa posibilidad de la educación virtual. Sin embargo, digamos, de cara al virus, de cara al contagio, de cara a la movilidad, el trabajar de manera remota, el poder tener la educación de manera remota, definitivamente es una medida efectiva, igual que cada una de las restricciones que el país ha ido teniendo en más o mayor, en mayor o en menor medida. Aquí están las medidas de restricción, pero querría terminar la entrevista, doctor Romero, con una frase suya al inicio de la entrevista, cuando usted decía que no basta con las medidas restrictivas, que no basta con eso, que lo más importante es ser humanos, ser solidarios, ser responsables con nosotros mismos y sobre todo con los demás. Así es, definitivamente. Yo creo que tomar decisiones debe ser una característica que tengamos en este momento de una forma muy responsable y muy inteligente. Si de cualquier manera tenemos que salir de nuestra casa por trabajo, por lo que sea, pero ojalá que sea por trabajo, que tengamos que salir de nuestra casa, pues seamos muy inteligentes. Trabajé en gestión de riesgo, siempre hablamos de trabajar escenarios de riesgo. Yo tengo que anticipar, tengo que saber a qué me puedo exponer en ese viaje a mi trabajo y prepararme y protegerme de una manera inteligente, de manera que me protejo yo y protejo a los semejantes, a las otras personas que están alrededor mío. Esa es la regla de oro. En la medida en que todos y todas procuremos eso, creo que vamos a tener un mejor escenario en los próximos días y yo creo que el mensaje tiene que ir por ahí, más que ver datos y estadísticas de personas fallecidas o de personas contagiadas, que es un dato importante, es tomar conciencia y tomar decisiones de una manera inteligente como individuos y como personas en una sociedad costarricense que requiere que salgamos lo mejor librados porque necesitamos continuar nuestra economía, necesitamos seguir desarrollando y seguir avanzando. Entonces, por ahí pasa, yo creo que es un tema de actitud y es un tema de hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? No solo observar al vecino o al otro si lo hace bien o lo hace mal, sino tomar conciencia y ser nosotros también responsables y tomar la mejor actitud, alimentarnos bien, hacer ejercicio, estilos de vida saludable en este momento es algo muy importante y es parte de lo que hemos ido aprendiendo. No es mi área de desarrollo ni de conocimiento, pero lo tengo clarísimo de todo el trabajo que hemos venido haciendo con profesionales y con el mismo Ministerio de Salud a lo largo de esta pandemia. Doctor Rodolfo Romero, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, gracias por su tiempo y gracias, doctor, por permitirnos entender mejor lo que está pasando y además, ya con datos totalmente constatados, pues comprender la pertinencia y la importancia de las medidas restrictivas para impedir los contagios. Gracias, doctor. Con todo gusto, estamos a la orden.